Mi abuelo era dueño de unos terrenos grandes en el lado sur de Seúl. Ese distrito se llama Gangnam. Usualmente en Corea, cuando se van a casar, se casan por conveniencia. Corea, lo que yo me acuerdo de niño, la cultura del ahorro, ¿no? Terreno, casa. De mi papá sí recuerdo mucho es que tenía que estudiar y leer mucho. Me regalaba muchos libros. Que en Corea, o sea, está culturalmente bien visto que la mujer tome el rol de ama de casa. Pero bueno, usualmente es que cuando dice ama de casa es la que manda, ¿no? Tiene el dinero y todo. Esa es la imagen que tengo de mi mamá la última vez que la vi, llorando. De eso a cuando tuve ya 18, cuando me dicen el día de mi cumpleaños que mi mamá falleció, se cae todo, ¿no? O sea, Estamos aquí con Hyunuk Chu en una edición especial para CDI. Yo soy Viviana del equipo de contenidos y hoy vamos a hablar con Hyunuk un poco sobre su vida personal, sobre inversiones, sobre algunos mensajes que seguramente tiene para darnos y que son muy valiosos para la comunidad. Entonces esperamos pues que disfruten esta entrevista. Y para empezar, bueno, empecemos por el principio, ¿no? Tú naciste en Corea y mencionaste o has mencionado en entrevistas que naciste en el distrito más rico de Corea. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa época, de tu vida en ese distrito? ¿Qué es lo que tú dices que, o sea, ese recuerdo que siempre está presente en ti sobre esa época? primero, gracias por la entrevista. Pues tendría que decir como yo soy el editor, ¿cierto? Pero también es el motivo por el cual, por qué tantas veces aparezco en la revista y es por una ocasión especial. ¿Sí? Seguramente si ven esta entrevista, también la revista cumple 100 100 ediciones. ediciones, ¿sí? El centenario, ¿no? ¿Así se dice? Sí. La edición 100 es ejemplo de, yo creo que disciplina, consistencia, lo difícil que es de pronto llegar a ustedes y ser continuo con este mensaje. Espero que les guste mucho. Y bueno, Vivi es, como lo conocen bien, desde todas esas ediciones, ha sido nuestra periodista. Y bueno, por eso es que no se presentan como se merecen. Entonces, bueno, me toca ayudarte un poquito, ¿cierto? Sí, bueno, entonces, bien. Bueno, ahora sí, entonces a mi pregunta, ¿de dónde nací? ¿Qué recuerdo de la infancia? Bueno, hay muchas, ¿no? He contado, creo que en la comunidad, como tú dices, muy poquitos. Si me acuerdo mucho, es que sí nací pues en una cuna de familia rica. Y rica porque pues Seúl estaba desarrollando en ese momento. Seúl es pues una ciudad, en ese momento era grande, pero está dividido por un río. Se estaba desarrollando los barrios y todo eso después de la guerra. Ya llevaba unos años, estaba todavía el dictador en ese momento, que es el que, digamos, mejoró al progreso de Corea. Y mi abuelo materno era dueño de unos frutales, o sea, terrenos grandes, en el lado sur de Seúl. Ese distrito se llama Gangnam, de hecho. ¿Sí? La mayoría del distrito, donde se volvió lo más rico de Seúl, ¿sí? Eran frutales de mi abuelo. O sea, ni siquiera es que fuera ricos, sino que pues estuvo en el momento preciso. Ta. Entonces, pues si ya era rico, porque pues tener terreno, pues no todo, cualquier persona tenía terreno. Me acuerdo es tanto que con mis primos éramos bastante, porque eran 9 tíos, o sea, eran bastante, más o menos de a dos, o sea, éramos casi 10 y pico de primos, todos así pegaditos de edad, todos con los ojos rasgaditos, igualitos. Éramos muy unidos, entonces íbamos, cuando teníamos paseos y eso, se alquilaba un camión, o sea, un bus grande, nos montábamos todos. Y yo me acuerdo tanto con mis primos, entonces, que corríamos, jugábamos, era de pera en ese momento, yo me acuerdo que era de pera que comíamos, quitábamos las peras y nos lo comíamos. Era tan grande que, o sea, y siendo niños, me imagino que ahora no me parecerá tan grande, pero de niños sí era súper gigante los cultivos que tenía mi abuelo. Y en compensación de la venta de esas tierras, la empresa constructora en esos momentos le entregó pues viviendas. Entonces, ahí es donde comenzó realmente. ¿Sí? Entonces, mi abuelo empezó a darle apartamentos a todos A cada los hijo. hijos, ¿no?
Es básicamente como también se hizo, digamos, y todos terminamos estudiando en el mismo distrito. En fin, ese es lo que yo me acuerdo. Un poco de privilegios. En ese momento en Corea pues no había prohibido importación y todas esas cosas, entonces era difícil encontrar cosas americanas. Por ejemplo, queso fundido, pizza congelada, discos americanos, estadounidenses, películas de Star Wars, cosas así, eran súper difíciles de conseguir, ¿sí? Pero pues mis tíos sí tenían la posibilidad de viajar y todo eso, entonces traían eso de Estados Unidos. Cada vez que venían de Estados Unidos, todos los primos, eso era así como una piñata, ¿sí? Allá, a ver qué es lo que le tocaba a uno, pero y cuando íbamos al colegio éramos de los poquitos que teníamos el privilegio de tener el queso fundido americano y ¿sí? Eso era, me acuerdo tanto, ¿no? Hot Wheels, carros, de eso. No, en fin, tuve una infancia súper chévere, inclusive cuando mi padre se quebró. Pasemos a ese momento en el que tu mamá y tu papá se conocen. Tu mamá entonces tenía, digamos, esta situación privilegiada y tu papá era hijo agricultor Sí. y digamos que estaba en otra situación. ¿Cómo es esa historia de amor? ¿Cómo llegaron a conocerse ellos dos? Yo la verdad no sé. Creo que mi mamá nunca me lo contó, pero usualmente en Corea, cuando se van a casar, todavía se casan por conveniencia, ¿sí? O porque el candidato es muy inteligente, tiene dinero, tiene proyección, o porque da, digamos, dotes, ¿no? O sea, en el caso de mi mamá no necesitaba temas de dotes, pero es costumbre. Pero sí, mi papá era un chico inteligente, bueno, un señor inteligente, sí, muy inteligente, y pues estaba en una de las editoriales famosas, o sea, tenía buen trabajo. Me imagino que mi mamá es la menor de las mujeres, la penúltima de los 9. Me imagino que se pasaron de faja muchas cosas. O sea, les tocó más fácil que a los Sí, demás porque eran los menores, ya no los cuidaban tanto. tanto, sí. Ujú. Ok, y digamos que en esa familia, teniendo en cuenta esos diferentes orígenes, que bueno, a la larga no eran tan diferentes porque las dos familias provenían, digamos, del campo, de un trabajo en el campo, ¿de qué forma en ese entorno se empezó a construir el concepto de riqueza en la familia o el que tú empezaste a percibir, ¿no? Porque tenías muchos lujos, entonces digamos que para ti la felicidad radicaba en esos lujos o radicaba en la riqueza, o cuál fue ese concepto que se empezó a generar en ese entorno familiar sobre el dinero. No sé, pero bueno, en Asia, en especial, pues Corea, porque lo que yo me acuerdo de niño es que la cultura del ahorro, ¿no? Terreno, casa. Todavía me acuerdo mis primos que eran hijos de mis tías, o sea, sus papás no eran del apellido de mi mamá. Cuando íbamos decía, toda esa montaña es de mis abuelos, ¿sí? Entonces cuando íbamos en carretera, ¿no? Así, ta. Entonces, ay, nosotros no sé qué. Entonces hablaban así, pero el concepto de riqueza era de tener activos, patrimonios. Tanto, por ejemplo, mi abuelo que fue agricultor, lo mismo, muy humilde, pero siempre hablaba de eso, lo que le había costado tener esos terrenos, ¿no? Construirlos, bueno, en fin. Entonces siempre era terreno, casa, tener patrimonio ahorrando. Y digamos que tus padres, que ya digamos que pues se habían crecido en ese entorno, te decían algo sobre el dinero, sobre lo que podrías pensar o sobre lo que no. Ya, Te decían, por ejemplo, no olvides que tú vales por lo que eres, sino por lo que tienes, ya. ese tipo de creencias que digamos que los padres le empiezan a comunicar o inyectar a sus hijos cuando son Ujú. chiquitos. ¿Qué recuerdas de pronto de esas Ah, conversaciones que llegaron a tener alguna vez en el dinero que tú hoy recuerdas y dices, veo a mi mamá en este momento, a mi papá diciéndome eso que me decían cuando era sí. chiquito? Yo creo que con mi papá no tanto, porque pues usualmente los hombres en Corea pues van a trabajar y llegan muy tarde. De mi papá sí recuerdo mucho es que tenía que estudiar y leer mucho. Me regalaba muchos libros. Mi mamá tampoco me hablaba tanto así de dinero, tal, pero sí, por ejemplo, mi abuela materna, que él creo que prácticamente la que me crió, ella inclusive vino aquí a Colombia. Un día vino, eso fue como en el año 88, cuando estaban los Olímpicos en Corea. Ujú. Ella vino acá a conocer
Colombia como era, Bogotá. Le encantó. A propósito, hablo de eso. Me gusta mucho hablar de eso porque la primera vez que probó la famosa mazorca asada con mantequilla, se quedó tan enamorada de eso que yo no les miento. Todos los días hacía mazorca asada en la casa con mantequilla. Todos los días. Todos los días hasta que se fue. Fue a Corea y nos escribió en una carta que allá no sabía lo mismo. Sí, muy triste. ¿Cómo hacen la mazorca en Corea? No, Cocinado. es que como el tipo es diferente. Ajá. Allá es cocinado, ¿sí? Sí. Entonces, pero ella les contaba ya a todos que era muy rico la mazorca de acá y la papa. El caso es que ella me contaba toda la historia de cómo había sido la historia de la riqueza. Porque muchos cuando me escuchan esto creen que es la riqueza como ustedes están acostumbrados aquí en Occidente. Pero recuerden que Corea fue colonia japonesa hasta el año 45. Ahí terminó la Segunda Guerra Mundial y a los pocos años vino la Guerra de Corea. Destruyeron todo. La mayoría de ellos salían 20 años después de la Guerra de Corea, o sea, básicamente desastre total. Casi todo lo que se construyeron lo hicieron con las uñas, ¿sí? Entonces contaban un poco de cómo había sido la invasión japonesa, de cómo les habían cambiado el nombre a ellos, a un nombre japonés. Algunas mujeres, como ustedes recordarán del libro que leímos en el club de lectura, tuvieron que irse como acompañantes de los soldados japoneses, por no ponerle otro nombre. Entonces, la verdad la pasaron bien mal, ¿no? Entonces contaba todo eso, de cómo habían protegido, cómo habían guardado las joyas, o sea, todas esas cosas raras. Era muy chistoso escuchar todo eso, ¿no? Porque en ese momento no vivíamos así, pero decía, es que nos tocaba guardar los chopsticks, los palillos, que en Corea es el único país de Asia que los palillos son metálicos. Los más ricos usan con cubierta, o sea, con composición de plata, ¿sí? Para el tema de están envenenados y todo eso. Entonces, que los habían enterrado en tal lado, ¿no? Me han dicho. Y contarles lo que de la guerra, ¿no? De lo malo que son los comunistas, cómo nos invadieron, cómo hicieron, y cuando regresaron, atacaron, toda esa historia, ¿no? Cómo destruyeron todo, bueno, en fin. Pero sobre todo, cómo a pesar de todo eso, guardaron y después de eso salieron adelante, ¿sí? El tema de la resiliencia, ¿no? Que tuvieron que hacer todo de cero. Eso por parte de mi abuelita. De vez en cuando en las vacaciones iba a la casa de pueblo de mi otro abuelo. Me acuerdo tanto de lo que me enseñaba a hacer escoba con la paja. En este momento yo lo recuerdo así vívido. Un señor grande, ¿no? Medía casi 1,90. Era capaz de alzar 5 o 6 arrobas él solo y se iba así, o sea, un tipo grande. Y me acuerdo tanto cómo hacía con los pies, de los pies, hacía la escoba y me decía, ven te enseño a hacer. Me ponía a cuidar sandías en la noche, en los veranos, pues tenía cultivo de sandía. En la noche entran los niños o vecinos a robarles las sandías. Entonces uno hacía guardia en la noche y era chéverísimo porque es muy fresco. En la noche estar encima del cultivo de sandía, todo eso me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, que nos contaba la historia de cuando no llovía, qué hacían. Hay una historia, creo que yo les cuento, de cuando no llovía, qué pasó, todas esas cosas. Bueno, la importancia de tener agua. El agua era mineral, o sea, nacía de la montaña, entonces uno iba a recoger el agua para tomar. En fin, todo era así, ¿no? De terreno, de la superación. Me mostraba los árboles donde los japoneses se habían llevado el caucho. Todo era así, ¿no? Que los japoneses, que la guerra, como cuando bombardeaban, pasaban los bombarderos de no sé qué cosa americanos, que los veían gigantes. Todas esas historias de trauma de gente de esa edad. Todavía lo recuerdo muy bien como me lo contaban, ¿no? Sobre todo cómo guardaban las cosas. Por eso yo a veces siempre hablo de que tienen que guardar oro, diamante, cosas así, joyas, porque ese es como el cuento que me contaban ellos. Hoy día todavía yo soy de las personas que pienso en eso, ¿no? En cualquier momento puede pasar algo y tú deberías tener algo con el cual tu patrimonio no se vea afectado, ¿no? Lo que tienes en el banco son ceros. ¿Qué tal si se quiebra o entra en un banco? No sé. Sí, entonces sí, me parece que eso, ¿no? Acumular, ahorrar, dejar que el patrimonio crezca, pues
Entonces es como un poco, creo que lo que aprendí de mis abuelos, ni siquiera de mis papás. Pasemos a otro capítulo, digamos, muy importante en tu vida, que fue la quiebra de tu papá. Él tenía una editorial, Mm, que era la más prestigiosa en ese momento mm, de Corea, por un error, ¿verdad? Por una deuda terminó mm. cayendo en la quiebra, ¿no? ¿Qué edad tenías tú en ese momento y cómo asumiste ese acontecimiento? Porque cuando los padres, por ejemplo, caen en esas Mm. situaciones, aunque ellos no lo crean o aunque traten de ocultárselos a los hijos percibimos esas situaciones, ya sea porque vemos al padre preocupado, porque vemos que la nevera está desocupada, ¿no? Entonces, en ese momento de esa crisis, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo fue? Conectándolo un poco con el presente, ¿qué te enseñó en ese momento acerca de cómo asumir una crisis y cómo asumir una deuda? La verdad, como te decía, no lo sentí tan duro, ¿sí? Sí llegó un momento en el que queríamos hacer algo y no nos dejaba, cosas así, pero pues lo usual, ¿no? Lo normal. Pero de que veía a mi papá de pronto preocupado y eso no, porque casi no iba, no lo veía tanto. O sí iba, pero yo nunca lo veía, pues. ¿Sí? Ojo, si eres papá, si ves crecer a sus hijos así horizontal. De él no me acuerdo tanto del estrés. Del que sí me acuerdo del estrés es de mi mamá. Cuando hubo ese cambio de ser restrictivo, ¿no? O sea, antes cuando íbamos a los malls o lo que sea, entonces era tranquila. Y ya después, no, ahí no podemos comprar, aquí sí, hoy no tenemos tal cosa, tal. Y ahí sí yo percibí cosas raras, ¿no? Mamá, ¿qué está pasando? No sé qué tal. Ella sí, y llorar, ¿no? Verla llorar en las noches. Tu papá era el proveedor, ella no Sí, ella trabajaba. no trabaja. En Asia suele ser así, todavía. O sea, está culturalmente bien visto que la mujer tome el rol de ama de casa. Pero bueno, usualmente es que cuando dice ama de casa es la que manda, ¿no? Tiene el dinero y todo. Pero sí, eso sí, en eso, ¿no? De ellos. El estrés. Sí me impactó mucho de cuando nos dijeron que nos íbamos del país. Nunca te imaginaste que Ujú. ese fuera a ser el desenlace de la No, situación. no, no. No sabía que era por la quiebra. O sea, porque no me explicaron nunca. Lo supe ya estando aquí en Bogotá. En Corea tener deudas en ese momento en el que tus papás estaban en esa crisis era poco honorable, ¿no? Y eso fue lo que Sí. los llevó también a escapar. Y cárcel. Ajá. Allá es cárcel y se hereda hasta tercera generación. Creo que Mm. están cambiando las leyes. Por ejemplo, si mi papá debiese y no paga, entonces hasta mis hijos se vería afectado. Ujú. Sí, entonces, parece un poco duro, pero es una forma de De que la que gente se porte bien. sí, exacto, sí. Sí. Y en este momento, por ejemplo, tú que también has pasado por una deuda muy grande, en el pasado pasaste por ella, ¿conservas esa opinión de que tener deudas es poco honorable? Y te lo pregunto porque una de las sensaciones que tiene la gente cuando tiene deudas es la culpa, ¿no? Mm. Obviamente. ¿Cuál es, digamos, ese mensaje que les podrías dar a esas personas que además de caer en la deuda, pues les cae toda la carga emocional de la deuda? De creer que es su culpa, que no van a salir, que por su culpa los hijos están mal, digamos que cómo procesaste tú esa información de que la deuda es poco honorable y de que por eso tenían que escaparse. Es que yo creo que el tema de deuda y el dinero es que no se enseña desde que son niños. Creo que es una habilidad que sí se tiene que enseñar. No tanto educación financiera como los bancos quieren entrar, tal vez, cómo usar una tarjeta de crédito, cosas así, ¿no? Sino justo lo que estamos hablando. Cómo es nuestros pensamientos o creencias sobre el dinero. Porque muchas veces yo lo que pienso que pasa a la mayoría de las personas que terminamos endeudados es porque siguen gastando mucho en tarjetas de crédito. Bueno, sobre todo la gente joven, yo veo que gastan como si no van a tener vejez. En algún momento van a tener 50, 60. Entonces, hazte un ejercicio mental de cómo te ves viviendo a los 50 y 60. Bueno, volvamos, digamos, a otra etapa después de ese tema de la deuda en tu familia y es la llegada a Colombia. ¿Qué impacto te causó ese viaje? Y acá a Bogotá, ¿a qué barrio llegaste? ¿A qué colegio? Ah, ¿Cómo fue esa adaptación, digamos, a una nueva vida que hasta el momento y muchas décadas después sigue siendo, pues, tu nueva vida, ¿no? Tu sí, vida la que vives ahora. mi ciudad, Tu como digo ciudad, ya, exacto. emoción total, porque la primera ciudad que llegamos fue Los Ángeles. Yo era amante de las hamburguesas, pero las hamburguesas en Corea son así de chiquitas. Me acuerdo tanto que en el hotel pedimos una hamburguesa y me trajeron una hamburguesa tipo americana. Casi lloro de felicidad. O sea, dije, esto es lo que yo quería y no sé qué.
Y bueno, al día siguiente, porque era solo de transición, llegamos a Bogotá. Si te soy franco, no iba por la avenida del Dorado, mi sensación era, wow, estoy en Occidente. Me sentí muy afortunado. Yo llegué a un barrio que hoy día no es el mejor, pero en ese momento tampoco era ni peor, es el barrio San Luis. Yo me acuerdo muy bonito, las casas, las típicas bogotanas con antejardín. Íbamos a un parque, jugábamos y cuando terminábamos de jugar estábamos sentados en la acera. Las vecinas ahí del parque nos llamaban, decían, chicos, ¿quieren tomar algo? Y nos daban jugos de guayaba. Yo creo que los chicos de hoy solo están llenos de odio y todo eso, gracias a todo esto, lucha social y eso. Pero Colombia no siempre fue así. O sea, Bogotá no fue siempre así. Para entrar al colegio, obviamente no sabía el idioma, entonces me hicieron un examen en un colegio que era cerca. La única que contesté bien fue, creo, ¿no? Fue matemáticas. En Corea sí iba mucho más avanzado que acá. Entonces para mí eso era, eso yo lo vi hace 2 años. Chan, 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 lo resolví. Entonces en el colegio dudaron en aceptarme porque no sabía nada. Pero el profesor de matemáticas dijo, mira, solo con la matemática yo sé que el niño es inteligente, sabe, pero no maneja nuestro idioma. Entonces, démosle la oportunidad. Me dejaron ingresar. Entonces, ustedes no se imaginan, todavía mis amigos del colegio aún recuerdan. ¿Sí? Yo llegaba y duraba de la mañana hasta cuando salíamos mirando el tablero y que todo el mundo me decía cosas feas, se reía y yo era como un robot. Sheldon de Big Bang Theory. No entendía nada, no hablaba con nadie porque no entendía de si estaban burlando, si estaban riendo. Realmente no sabía. Duré así como 6 meses. Yo ya a los 6 meses ya entendía, ya hablaba. Y lo que hacía para pasar la nota en el colegio es que me memorizaba los libros sociales, español y todo eso. El profe me decía, me marcaba, yo todavía me acuerdo, de aquí y pasaba las hojas hasta acá. Entonces yo lo que hacía era, me lo memorizaba, no entendía las preguntas siquiera, entonces lo que yo hacía era, escribía exactamente lo que había memorizado, completo. Había una gran lucha, ¿no? En el colegio decían los profesores, él no está entendiendo nada, solo está memorizando y escribiendo, no deberíamos dejarlo pasar. Y otros grupos de profes que decían que vieran el esfuerzo. Sí, si bien es cierto que no respondía a las cosas puntualmente, no los estaba analizando, pero era, o sea, es diferente el niño que no quiere estudiar al que se esforzó en memorizar, ¿sí? Entonces que le diéramos la oportunidad. Tal. Entonces ya después, pasado esos 6 meses, ya, pues obviamente cuando me preguntaban, ya me acordaba con las frases, así no supiera qué decía, esto es más o menos de este segmento, entonces yo copiaba solo lo que me acordaba de ese segmento y ya fui mejorando, tan, 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 y ya podía entender algunas cosas, ya tenía amigos, bueno, en fin, ese fue mi primer año horrible, ¿sí? Pero ese fue es como mi historia. Entonces, bueno, ese proceso de adaptación a Colombia, pues, a pesar de los retos, fue de alguna manera exitoso. Lograste sobrepasar Sí, esa etapa. sí. Luego se devuelven a Corea ya cuando tus papás logran saldar la deuda. ¿Y por qué te devolviste? ¿Qué fue lo que te chocó? ¿Que había más orden, que había más limpieza, que había otras expectativas de la sociedad hacia ti? O sea, ¿qué fue eso Sí, que tú dijiste? No lo aguanto. sí. La expectativa de la sociedad, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que los compañeros míos, que ya había pasado unos años, 5 años, me decían que por más inteligente que yo fuese, no iba a alcanzar el ritmo de estudio que ellos tenían. Bullying de antemano, ¿sí? Que no iba a poder entrar a la universidad, ¿sí? Que no iba a ser adaptarme otra vez al grupo. Mis primos también me decían lo mismo, ya estábamos grandes, ¿no? Ya no era el chiquillo de 10 11 años, ¿no? Ya a los 16 tú entiendes que tu papá estuvo quebrado y regresó y todo eso y los demás siguieron. Cuando vi esa situación yo dije, no, yo no quiero, ¿sí? Me siento más parte de la cultura occidental. En esa época, digamos, hay otro punto de inflexión en tu vida que es la muerte de tu mamá cuando pues ella ya estaba en Corea, tú te devolviste. Y aquí quisiera hacerte una pregunta relacionada con el tema porque también tiene mucho que ver con finanzas, aunque la gente no le guste hablar del tema y es la muerte. Sí. ¿Qué significa para ti la muerte? Bueno, para los orientales, en general la muerte es algo normal. Lloramos, sufrimos, igual, pero es normal. Pero con respecto a mi mamá, a mí sí me dio
de una manera, no sé cómo explicarlo, diferente. Porque la persona que finalmente dijo sí, vete, fue mi mamá. Me acuerdo el día antes de venirme que nos pusimos a ver Bloodsport de Van Damme. ¿Sí? No sé, creo que se llama No Retroceder Retroceder nunca, Jamás, esa, de rendirse Jean-Claude jamás. Van Damme. Sí. Ajá. Todavía me acuerdo que lo vimos juntos. Y al día siguiente se fue con mi tía a acompañar para la despedida. Me acuerdo tanto que había una escalera que a partir de ahí ya si no eras pasajero no podías pasar. Entonces, ustedes ven que todas las películas documentales o videos que yo hago sobre mí tienen mucho que ver las escaleras eléctricas. Es porque tengo un trauma con eso. Me despedí de ahí, me despedí. Yo no supe en ese momento que esa era la imagen que tengo de mi mamá la última vez que la vi, llorando. De eso a cuando tuve ya 18, cuando me dicen el día de mi cumpleaños que mi mamá falleció, me llaman. Entonces, bueno, se cae todo, ¿no? O sea, en un mes tenía el ICFES. Tenía que decidir a qué universidad ir y todo eso. Y es como que se me derrumbó y ahora, ¿y ahora? O sea, la que me apoyaba, que estuviera acá, se muere. Entonces, la verdad me sentí un poco como en cuerda floja. Hoy día ya he ido a la tumba de mi mamá varias veces, pero pude ir a la tumba de mi madre hasta ya grande, cuando ya cumplí los 20 y pico y todo. Y de la sensación que me queda es que todavía yo siento de que yo me despedí de ella, pero como si no se hubiera ido. Hay algo muy joven de mí que dice la imagen de mi mamá ahí en la escalera, no se me ha ido. Mm. ¿Y tú crees de pronto o te has logrado comunicar con ella? ¿Has tenido alguna señal, como Mm. dicen las personas que no? ¿No crees en eso? O sea, lo único que sé es que ella ya no está acá, ¿sí? Ujú. No, no está desde hace mucho tiempo. Pero también pienso que si no hubiera pasado eso, no sería lo que yo soy. Una cosa desafortunada que no les cuento a muchos es que ella me enviaba carta escrita a mano para darme ánimo y fuerza, porque pues estar en un país extranjero solo pues no es tan fácil. Esas cartas se me perdieron en todos esos trasteos que yo hice cuando era joven, de las cosas que me duele mucho. Pero sí me acuerdo más o menos de lo que decía. Más o menos para resumir, es como lo que le dijo Alfred a Bruce Wayne. Que si a ti te pasa algo malo en la vida, ¿sí? Es porque simplemente tienes que levantarte y seguir. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, que si me sentía mal, que si nos ha tocado una vida diferente al de los primos míos y todo eso, eso es lo que nos tocó. Hay que levantar y seguir trabajando, vivir, no más. Bueno, y después de eso, entonces, tú sales de estando en la universidad, te contratan en una multinacional siendo muy joven y logras el éxito, el emprendimiento y al mismo tiempo la quiebra y digamos el abandono de la pareja, ¿no? ¿Cómo hiciste para sobrellevar también esos momentos dolorosos que vinieron después o esos momentos retadores, como tú dices, que vinieron después casi que en todos los ámbitos de tu vida, como un castillo de naipes que se derrumbó? ¿Qué pasó ahí contigo? Mi vida ha sido como montaña rusa, ¿no? Porque después de eso, a mí me becaron de la Universidad Nacional. No busqué la beca, me llegó la beca al colegio. Como sabrán, pues mi abuelo, todos estos que me decían de los comunistas y eso, pues obviamente casi ningún coreano del sur ama el comunismo. En ese momento, pues la Universidad Nacional era muchas bombas Molotov y todo eso, ¿no? Paros y mucha guerrilla, todo eso. Entonces decidí estudiar en una universidad privada. En el sexto semestre es que me llaman de la multinacional y enganché y a partir de ahí mi vida cambió, ¿no? O sea, de ser un pobre estudiante que comía una empanada para sobrevivir, pasé a tener un chofer que me llevaba hasta estudiar, ¿no? Yo llegaba a la clase con una maleta, con un teléfono inalámbrico, ¿sí? Porque tenía que atender llamadas, todo eso. Entonces, a veces en la clase me sonaba el teléfono, entonces me salía con la maleta a contestar teléfono allá, sí, hola, y en inglés, y no sé qué. Y eso era de los poquitos que tenía Viper, un chofer, ¿no? O sea, tenía chofer, o sea, el chofer me estaba esperando afuera cuando terminaba la clase. Luego, después del matrimonio y tal, pues decidí dejar y no sé por qué, pero bueno, como todos, ¿no? A veces no te sientes bien haciendo eso
decidí salir y emprender. Por respeto por la mamá de mis hijos, no me gustaría hablar ni bien ni mal de esa persona, pero la verdad fue que, como todos conocen, ¿no? La historia de, eso sí lo puedo contar, cuando me quebré y entonces cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces me abandonó y todo lo que yo creía que era familia se me destruyó. Entonces, básicamente ahí la historia más importante para contarles, porque para los que de pronto no entiendan, yo me sentía muy feliz porque finalmente tenía una familia. Porque ustedes, si se dan cuenta, desde los 16 vivo solo, ¿sí? Vivía solo. Me caso después casi de 10 años de vivir solo en un país de inmigrantes, luchándola y todo. Me caso para tener una familia. Cuando viene una crisis, yo me acuerdo cómo lucharon mis padres para salir de la crisis. Yo pensé que iba a ser así, pero no. Sí, sí, adiós. Y me sentí, o sea, yo creo que el golpe moral que me dio en ese momento fue mucho más fuerte que el económico. Ahí yo creo que viene la parte que te decía de mí, que muchos no me conocen, y es que por más cosas difíciles que me ha pasado, siempre encuentro la forma de salir de eso, desde niño, ¿sí? Desde pequeño, desde cuando estaba en el colegio o cuando me vine otra vez a vivir a Colombia solo, todas esas fases me ha ayudado como que a buscar y no quedarme ahí, sino, bueno, echémosle otra vez, ¿sí? Y bueno, ahí salgo, ¿no? Otra vez de la crisis, me empleo otra vez, salgo adelante y rehago otra vez mi vida, ¿no? Ese es un poco lo que sucedió. Pero la parte más importante, y sobre todo para los que están pasando, yo creo que a veces el golpe no es ni siquiera la plata, sino es lo que piensan los demás de ti, la gente cercana, los amigos y demás. Cuando te miran ya no te saludan igual, ¿sí? Yo decía, yo sigo siendo el mismo. Me miraban con pesar y decían, no me miren con pesar, soy la misma persona, o sea, la misma capacidad de resolver una ecuación o si me piden hacer, no sé, una línea de transmisión de energía, una planta de tratamiento de aguas, todas esas cosas que yo ya había hecho acá, yo sé hacer eso, ¿no? Mucha gente me dice, no ejerciste la carrera, pero he hecho cosas que ustedes no se imaginan. Soy esa persona, o sea, no he cambiado. Lo único que pasó fue que mi cuestión familiar se dañó por un tema de plata. La plata viene y va. Y eso es lo que yo aprendí en ese momento, es que no me debe afectar a mí de las cosas que yo me acordaba de mi madre tanto, y es como ella enfrentó esa situación cuando estaba en Corea y tuvo que inclusive salirse del país y todo. Dije, bueno, tampoco es otra cosa del mundo, ¿no? Las cosas pasan por bien. De pronto ese no era el negocio con el que yo tenía que seguir. Los dioses allá arriba, o Dios diciendo, Jesús ahí mirando, no, si no, ese no es el negocio y tú insistes, insistes. Venga, hagamos, te ayudo, que se quiebre. Entonces me quebré. Entonces, bueno, tuve que comenzar otra de nuevo de cero y eso, ¿sí? ¿Qué enseñanzas de esa fase primera de emprendimiento trajiste tú ya luego cuando decidiste crear CDI para ayudarle a la gente que tiene Ya. inquietudes sobre cómo manejar el dinero y cómo hacer crecer su patrimonio o construir riqueza? Yo creo que la idea de CDI o de impartir conocimiento no nació como porque quiero ganar dinero o porque simplemente es un negocio, ¿no? O porque en una servilleta lo dibujé y dije, hagamos esto. No. O sea, creo que salió así sin querer, queriendo, podríamos decir, ¿no? Que ya estaba bien económicamente, ganaba buena plata con mis negocios, con las inversiones, el trading, pero tenía esa inquietud de que el tema de salir de las deudas era para mí una de las cosas más difíciles que yo tuve que afrontar, ¿sí? Entonces, tenía mucha deuda, me vi muchos videos de YouTube, hasta me compré cursos, bueno, en fin, pero uno cuando tú estás en problema es como tener el nudito así tal, ¿sí? O sea, como que no sales, ¿no? A veces sí, siempre se dice, creo que vamos a seguramente a hablar de temas estoicas, Ujú. es que si tú eres estoico, se supone que no necesitas ayuda de nadie y tienes que solucionarlo solo, solito. Pero pienso en todos los estoicos que a la final las acciones que yo llevé fueron hechas por mí, o sea, nadie me ayudó, pero sí tuve ayuda de otros. ¿En qué sentido? En alguna palabra, en alguna forma de ver el mundo o mis acciones
en el sentido de que tú dices, ups, algo no estoy haciendo bien, voy a cambiar. ¿Sí? Así como cuando estaba quebrado, se acerca este pastor cristiano y me dice, pues necesitas ayuda de otros, déjate ayudar. Y yo lo que no pensé en la ayuda de él, porque seguramente él me estaba refiriéndome a eso, pero lo que yo estaba pensando era en la posibilidad de la hoja de vida que una amiga me había enviado. Sí, dijo, ¿y por qué no aplicas y vendes? Y en vez de estar luchando ahí con sus hijos. Entonces dije, ay, sí, me acuerdo, o sea, como que me desperté. Y lo mismo pasó ahí, ¿no? Que también, ¿no? Cuando ya estando tranquilo, estaba con el tema de, me gustaría ayudar a las personas que salgan de las deudas y demás. Y estando en eso, es que empecé a conocer gente que hablaba de dinero, finanzas y no sé qué. Sin querer queriendo, en un día hablamos de cómo es que ganas dinero, ¿no? Que haciendo inversiones y trading, ¿cuánto ganas? Tan? Y todos empezaron, ¿me enseñarías? Entonces dije, pues es fácil. Entonces yo fui empezando un poquito, porque a mí me parecía que era fácil, pero después me di cuenta que a ellos, como dicen mis hijos, a veces lo que me parece fácil a mí no es tan fácil para los demás. A veces ni siquiera es porque no sepa explicar, ni porque yo sea genio, ¿sí? Es como que tiene talento, ¿no? O sea, Maradona agarra el balón y sube el balón, pero ¿sí? De pronto para enseñar, no, ¿sí? Bueno, el tema es que por ahí terminó. Y en esas es que me conocen, ¿no? Hace 10 años les expliqué temas de invertir, de hacer trading, y así es como fui conocido o me conocen hoy en día. Pero bueno, en el fondo, mi corazón va, digamos, al tema de finanzas y el de las deudas, ¿no? Por eso yo molesto tantísimo a la gente que no hagan nada si tienen deudas, cosas así, porque lo primero que tienen que hacer es solucionar. En especial de que si creen que alguien un angelito le va a aparecer y va a decir, te ayudo con las deudas, es el peor error. ¿Sí? O sea, yo creo que la primera cosa que uno tiene que tener claro es, tú mismo tienes que pagar esas deudas. Digamos que en todos estos años, desde que empezaste con CDI, para ayudarle a la gente a salir de las deudas, ¿por qué se endeuda la gente? O sea, ¿por qué es un tema tan recurrente en las finanzas que afecta a personas de todos los ingresos, de todas las clases sociales? Y digamos que, ¿cuál dirías tú que es como ese punto de partida que la gente puede tener para salir de ese gran problema financiero que a la larga es el que desencadena que no puedan ahorrar, que no puedan invertir, Sí, que no tengan patrimonio, ¿no? Es como un gran sí, obstáculo justo en la puerta de entrada hacia las finanzas, sí. que si no lo resuelves no pasas de ese punto, ¿no? Yo creo que hay muchos casos, desde personas que están bien, pero quieren aparentar un futuro, pero que lo quieren tener hoy. Es mejor tal vez ahorrar y comprar una casa a los 10 años que endeudarse 15 años, 30 años para comprar una casa. Pero pues obviamente se ve mejor comprar una nueva casa más grande, en el mejor sector de la ciudad, o tener un carro nuevo endeudándote, ¿cierto? Porque es más fácil de pagar. Pero eso no era lo que pasaba en la época de nuestros tatarabuelos o abuelos, cuando el sistema bancario todavía no estaba bien montado. ¿Qué les tocaba a ellos? Lo que hizo mi abuelo, lo que ambos abuelos, acumular para después tener. O sea, no comprar algo, porque antes no podías comprar algo si no tenías la plata. Sí, es algo que yo sé que hoy es inverosímil, no se puede pensar, pero hace no más de 100 años, en la mayoría de la sociedad, de hecho, la tarjeta de crédito nació hace poquito, o las hipotecas, o las pensiones, no es tan viejo. O sea, lo que se hacía antes es que todos ahorraban, acumulaban, creaban riqueza para su vejez, para su futuro. Y eso hoy día es la parte más dura de entender. Todos quieren tener ya mismo las cosas. Y ese es el problema. Todo lo quieren ya. Y el tener ya, el viaje ya, disfrutemos ya, tiene sus consecuencias. Pero también están los que me dicen, es que no había otra, sino no hubiera podido sobrevivir o mantener una vida digna o un estilo de vida. Yo también caí en eso de que por mantener un estilo de vida me endeudé con tarjeta, préstamos. Eso sí es falta de educación financiera, porque sí se puede evitar más fácil que el otro. Bajar tu estilo de vida simplemente como se hacía antes. Si ya no te puedes mantener allá, pues te toca. O como hacen las empresas, cuando no se puede, pues despiden y disminuyen su crecimiento, sus instalaciones o lo que sea. Y es algo que a muchos les cuesta, ¿no? Tiene una parte de ego, tiene una parte de qué dirán, otros son de la falta de
tener paciencia hacia la gratificación prolongada, sino prefieren ya. Y son cosas que desde niño yo creo que no se enseña bien. Para mí la deuda es eso, es adeudar con tu futuro. Antes de continuar, Andrea del Happy Team hizo esta pregunta, entonces por cortesía de Andrea, ¿cómo influye tu origen y disciplina coreana en la forma en la que piensas y tomas decisiones financieras y en la forma como compartes conocimiento a través de CDI y pues todos los espacios, digamos, en los que lo haces? ¿Cómo crees que el ser coreano, de alguna manera, y tener esa simbiosis con una cultura colombiana te ayuda a tomar mejores decisiones financieras? La verdad nunca lo he pensado así. Yo no sé si seré realmente buen educador o no, ¿no? Trato de serlo. Mi esposa siempre me dice, tú lo explicas muy bien. Ella casi siempre está escuchando cuando imparto clases o lo que sea, y me dice, hasta yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, quiere decir, me dice, no, tú lo explicas muy bien. Cosas complicadas, porque yo sé que son cosas muy complicadas, pero explicas de una manera muy sencilla. Y esa yo creo que sería la parte oriental. Podría explicarlo con palabras rimbombantes, más complicado, dármelas de que yo sé más, ¿sí? Pero yo lo bajo a nivel fácil de entender, ¿sí? Para que todos puedan entender. Y eso también necesita capacidad para poder explicarlo, ¿no? Muy probablemente porque alguien no ha visto a mí explicando física o cálculo, cosas así, lo explico muy fácil. Así como es lo que yo trato de hacer, digamos a nivel asiático. Y la parte occidental, que es lo que pues, he vivido la mayoría de mi adultez, es pues hablarles en el lenguaje que ustedes hablan. ¿Sí? En mi casa, mis hijos y mi esposa saben que yo soy un tris diferente, soy más asiático. ¿Sí? O sea, en la casa yo casi que no digo nada, para mí es como que obvio, entonces hago así, no sé, cualquier signo, ellos ya saben que estoy diciendo, tienes que hacer esto, tal, 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 porque casi no hablo, soy tímido, no hablo. Bueno, ustedes que trabajan conmigo saben, ¿no? Casi no hablo, excepto cuando estoy en este tipo de entrevistas donde sí tengo que hablar, ponerme el sombrero, como dice mi esposa, de occidental y hablar. Me cuesta, pero tengo que ser más detallado en las cosas. Trato de explicar un poco mejor. Eso. Bueno, otro de los, digamos, de las grandes contribuciones que tú has hecho a través de CDI es llegarle a personas que de pronto no tienen tanto conocimiento financiero, que no tienen acceso tampoco, por ejemplo, a un asesor financiero, pero también personas que no tienen mucho dinero, ¿no? Así como en la comunidad de CDI hay personas que tienen salarios altos, que tienen patrimonios con los cuales invertir, hay otras que no. Especialmente a esas personas que de pronto no tienen mucho dinero y que no ven una salida tan próxima. ¿Qué les dirías con respecto a las alternativas de inversión, a la educación financiera? O sea, Sí. ¿cómo de verdad, si se sumergen en este mundo desde el enfoque que es, les puede cambiar la vida? Es una muy buena pregunta. De hecho, es una de mis preocupaciones que siempre hacemos eventos o hacemos cursos, cosas así, porque siempre decimos, esto no está diseñado para la gente que no tiene. Porque claramente hay que entender que hay un segmento de población que no tiene los ingresos necesarios, ¿no? O sea, porque nacieron o porque las condiciones en las que ellos crecieron cambiaron o porque, como me pasó a mí, si nacieron en buenas condiciones, pues se quebraron y están todavía atrapados en ese hueco hoyo negro que no los deja salir. Entonces, para todos ellos, esto no aplica para los que tienen nevera, internet, tienen servicios, todo eso y están tranquilos. ¿Eh? Esto aplica para los que no tienen y tienen que sobrevivir, no están en la mala. Todo se soluciona paso a paso. Lo primero es tener una expectativa muy clara. Yo no puedo pensar que si me gano una lotería me cambia la vida o que va a aparecer la novia multimillonaria, la viuda multimillonaria o Maluma que se enamore de mí y que entonces lo dejo me embarazo de Maluma y tal. Ese tipo de pensamientos de rápidamente cambio mi vida es probablemente uno de los principales causantes que todavía sigues. Imaginemos que si estás en esa situación, lo importante no es ser el rico más de tu país, de tu ciudad o de tu entorno. Lo importante es salir de donde estás a una situación más cómoda. Entonces la expectativa ya no es tan grande. Si no estás sobreviviendo, la siguiente salida sería al menos no tener que luchar por sobrevivir. Tienes por lo menos lo digno, dónde dormir, con qué comer, con qué vestir, con qué transportarte,
con eso ya está. ¿Sí? Ya no es que sea el fin, sino que es un paso pequeño, pero te genera un progreso. Y luego cuando estés ahí, entonces empiezas de otra forma, ¿no? Ahora a buscar ahorrar un poco de lo que ganas, tengas un poco de ahorro y poco a poco vas generando una bolsa de dinero, una billetera o lo que llamas, pero que sientas que puedes ser un acumulador de riqueza. Y una vez que hayas hecho eso, conseguir habilidades nuevas. Mucha gente subvalora el tema de los talentos y habilidades, pero yo creo que si estás hundido en eso, es porque te falta habilidad. Mucha gente cree que todos pueden hacer lo que yo hice, de que de pronto consigue un trabajo, salario mínimo y a los 3 años te ganas más de $10,000. No se puede tan fácil porque eso sucedió porque yo tenía ciertas habilidades y era bueno con ello y lo que hice fue usar todas esas habilidades mías para enfocado en mi empleo que estaba para generar muchos ingresos. Entonces, lo primero que tiene que ser bueno en algo que realmente puedas contribuir a la sociedad. Al hacer eso, generas valor. Y si generas valor, habrá siempre alguien que te quiera pagar por eso, sea empresa, sea servicio, algo. Entonces, sea lo que sea, haz esa entrega de lo que sabes hacer muy bien. Y si no lo has encontrado aún, habrá que buscar más, ¿no? Todos creo que hemos pasado en la juventud, que ¿será que seremos cantantes? ¿Será que escribo? ¿Será que hago periodista? ¿Será que hago esto o lo otro? Y pasan por un montón de trabajo, pero muchas veces ni siquiera sabes en qué eres bueno. Y si eres así, no lo has encontrado, básicamente, ¿sí? Hay tantas cosas que hacer en este mundo, tanta gente que necesita cosas, que tú solo estás viendo lo que está en tu entorno, lo que ves. Mi invitación, sal de tu entorno, sal de lo que estás ahí. Si sientes que no está lográndose, sal, porque muy probablemente afuera hay muchas otras cosas que sí. Es el típico caso de las personas que están en Latinoamérica y cambian a una ciudad, a otra ciudad, a un país desarrollado y empieza haciendo exactamente lo mismo, cambian su vida. Entonces, muchas veces no es ni siquiera eres tú, es el entorno, puede ser alguna habilidad que te hace falta. Y yo los invitaría a que no se queden ahí. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir, nadie sabe, pero cuando dice hay que vivir la vida, el estoicismo, para los estoicos no hay algo bueno o malo. O sea, a mí no me pasa un día bueno, un día malo. Los días son como es, ¿sí? Y es como yo reacciono, cómo resuelvo situaciones en las cosas que están ahora. Esa es como la verdadera definición de un estoico. Así que mi invitación es, sé una persona estoica. No importa si naciste así, si el gobierno es así, si tu jefe es así o lo que sea, tú soluciona y crea tu vida hacia donde tú quieres ir. Ese es ser estoico. Otra duda recurrente entre las personas que están transitando este camino de las finanzas y las inversiones es cómo pueden hacer para que sus hijos comprendan la importancia de empezar a ahorrar temprano, de empezar a invertir temprano, para que puedan aprovechar el interés compuesto, digamos que todos estos Ujú. conceptos que en CDI se explican a diario. ¿Qué consejo les puedes dar a esos padres, ¿no? Que se preocupan porque de pronto sus hijos no les copian la idea, pero ellos sí saben lo importante que sería que ellos desde su primer sueldo empezaran a ahorrar, ¿no? Ujú. ¿Cómo atraer a esa gente que no ha entendido la importancia de lo que significan las finanzas personales, por Ya. ejemplo? Bueno, siempre digo que la mejor es el ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo verdadero, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir, hijo, no mientas, ¿sí? Y tú, cuando te llaman, dices, dile que no estoy, ¿sí? Entonces, pues, los hijos no son bobos, ¿no? O sea, entiende que tú dices que no mientas, pero mientes, ¿sí? Entonces, muy importante es el acto. Entonces, no tienes que decir mucho, pero hay que actuar. Entonces, si vas a invertir, no les digas nada. De hecho, hazlo misteriosamente. En tu celular, en tu aplicación, misteriosamente saca la plata, la cuenta. ¿Para qué es eso, papá? No te interesa saberlo, ¿sí? Cuando seas grande te digo, o cosas así, se quedarán mirando, cáusale curiosidad. Entonces, cuando insistan tan, digan, no, es que estoy invirtiendo, ¿sí? Y no les digas nada de, ¿quieres aprender ya mismo? Porque eso parece como los ¿sí? De multinivel, yo como siempre digo, ¿sí? Porque recuerda, hay algo que siempre les digo a mi equipo de trabajo
cuando no vendemos mucho y siempre decimos, yo digo lo mismo. A todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos venda. Entonces, cuando tú exiges, insistes que tienen que invertir, ahorrar, no les va a gustar, ¿sí? Pero no tienes que explicarlo ni decirlo, pero si tú no le dices nada, a ellos les van a hacer ahorrar e invertir. Entonces, incentiva de tal forma que tengan que ahorrar y que quieran invertir. Ese es el mejor camino. Pasemos ahora al otro tema, digamos, sí, diría yo que al otro tema core del CDI, que son las inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y pues en los países latinos también, o en los países a los que cada cual pertenezca o en los que esté viviendo. ¿Cómo ves tú, digamos, esa apertura que hay ahora para que todas las personas puedan tener una cuenta, para que todas las personas puedan acercarse a este mundo? ¿Crees que es positivo? ¿Cómo la gente le puede sacar mayor provecho a todas estas oportunidades que hay? Hacer trading desde el celular o invertir desde el celular. ¿Cómo los puedes de pronto aconsejar para que le saquen mayor provecho a estas herramientas y a la posibilidad pues, de llevar sus finanzas a otro nivel? Bueno, el tema de invertir y hacer trading es un tema de carrera, ¿no? No se puede lograr de la noche a la mañana, ni puede ser comprada, porque mucha gente cree que comprando un curso, comprando un libro, compras esa habilidad de alguien, pero eso tiene que ser adquirida a través de práctica, ejercicio, comprensión. Entonces no es tan fácil, pero hay metodologías fáciles de hacerlo, que ya desde el año 70 existen, que son los famosos ETFs que replica algunos de los índices. Esa podría ser. Crear una diversificación en el portafolio para no estar solo en uno. Digamos, técnicas que la lógica te lleva, ¿no? Y que haciendo backtesting ha funcionado bien. Y como siempre, también habrán ideas contrarias que dicen que esas no funcionan y que es mejor elegir empresas, ¿no? Compremos Apple, compremos Nvidia, cosas así. Yo siempre digo que hay que combinar todo. Si te vas a meter en este mundo de inversión y demás, tienes que aprender absolutamente todo. Entre más aprendas, mejor. Y luego utilizar donde mejor te sientes, o sea, el estilo de nado. Yo creo que el mejor ejemplo es de natación. Cuando vas al mar, cuando vas a la piscina, ¿qué estilo de natación utilizas? Algunos de espalda, otros de perrito, ¿sí? Bueno, no sé, cada uno tendrá. O en el baile, ¿no? O sea, en una fiesta, cuando suena qué canción, tú dices, esta sí. O sea, hay algunas que tú te sientes cómodo. ¿Cómo sabes si es cómodo o no? Bailando, ¿sí? Algunas al comienzo te parecerán difíciles, mariposa o bailar tango es difícil, pero tendrás que ensayar, practicar, a ver si realmente te gusta o qué tal que seas muy bueno y no te has dado cuenta. Y la invitación mía es que ojalá siempre lo practique. Bueno, digamos que en este camino de querer ganar más dinero, construir patrimonio, la gente se suele olvidar de la importancia que tiene en la vida de cada uno el bienestar. Y tú también eres una persona que tuviste una crisis de salud hace un par de años, ¿no? ¿Cómo llamarle la atención a la gente con respecto a que si no tienes una buena salud, si no duermes bien, si no comes bien, pues el trading a la larga no te va a servir de mucho porque o no lo vas a poder disfrutar o lo que va a hacer es causarte más daño, más estrés, más ansiedad, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías dar a las personas que nos están leyendo, viendo con respecto al bienestar? Sí. O como lo quieras llamar, la salud, no sé. Sí. Bueno, es que hay muchos tipos de riqueza, ¿no? Y el bienestar no solamente es a nivel financiero. Para mí, yo creo que el bienestar más importante es la paz, más que inclusive cuerpo, salud y todo, es la paz. Voy a poner un ejemplo. Si tú estás en la cárcel, te secuestran o hay una invasión y te ponen como esclavos allá, ¿sí? Te privan de muchas cosas. ¿Cómo seguirías sintiendo bienestar con todas esas condiciones? Pues si tú has creado un mundo de riqueza, de plenitud en tu cerebro, que nada de lo externo ni de lo que te pasa a tu cuerpo tiene que ver con tu felicidad o plenitud, ¿sí? Entonces, en ese caso, puede que yo no esté bien a nivel físico, a nivel financiero, a nivel de movilidad física, porque de pronto me encierran, cosas así, me quite, digamos, la paz. En ese momento, independiente de lo que pase, desde que estés vivo, desde que interiormente tu pensamiento es libre, tú puedes seguir pensando lo que tú creas, estás en paz, ¿no? Porque puedes dormir tranquilo, puedes transmitir esa tranquilidad. Como Mandela, digamos.
cuando estaba en Sí, prisión. Mandela o bueno, muchos, ¿no? O inclusive Jesús, ¿no? O sea, la historia de Jesús. Le daban duro y todo eso al pobre hombre, que no estaba haciendo nada malo, ¿no? Realmente. Le daban duro y todo, pero él por dentro, a pesar de todo el sufrimiento, él estaba en paz. O sea, es la parte más, él no odiaba a nadie ni odió a los que estaban al lado, por lo que inclusive los dijo, tranquilos, yo los perdono, o sea, no saben lo que hacen. Estaba tranquilo. Eso, para mí, es creo que lo más importante. Entonces, si tú haces trading o inversión y no puedes dormir en la noche, entonces algo no está bien. O ahora eres joven, tienes menos de 50 años o 60 años y puedes dedicarle más tiempo a la pantalla, no comiendo, sacrificando todo eso, probablemente veas el efecto. Yo siempre digo es, bueno, ¿y cuando seas rico vas a seguir haciendo lo mismo? Muy probablemente la respuesta es, cuando seas rico ya no. Lo que haces cuando tienes $1, cuando no eres rico, es lo que vas a seguir haciendo cuando seas rico. Es la clave. Yo pude haber estado muy pobre, pero cuando me entrevistaban, me veían así, que no sabían si yo no había comido, si tengo plata en el banco o no. Lo que veían era un tipo capaz, un tipo que era capaz de gerenciar o de ejecutar lo que querían en la empresa. Eso es lo que tú tienes que ser. Entonces, si desde hoy no empiezas a crear ese ser en ti, esa persona de excelencia, cuando tengas dinero, lo único que será es todo lo que tú tienes, esa inseguridad, toda esa falta de cosas que tú sientes, es lo que se verá reflejado a mayor medida. Si tienes duda de eso, es simplemente léete un poco de DC Comics o Marvel y ahí te das cuenta que inclusive los superhéroes con todos los poderes que tienen son personas que tienen inestabilidad emocional como personas. Es por eso. No es la riqueza, ni el poder, ni todo lo que sabes hacer, sino es cómo tú te haces a ti mismo. Piensa que tú tienes un David, una estatua de David adentro y te vas esculpiendo por dentro. ¿Cómo te lo imaginas? Esa persona es la que tienes que estar construyendo hoy. Yo hago ese ejercicio todo el día. A veces me siento, cuando me siento perdido, me siento y digo, en 5 años, cuando termine toda esta obra, ¿dónde voy a estar? En 10 años, cuando me vea con mi equipo de trabajo, no tengo que arrepentirme de nada de lo que haya hecho, haya dicho. Y así, a partir de ahora, empiezas a laborar o a hacer cosas de las que no te arrepentirás. Piensa antes de hacer las cosas. Bueno, y a lo largo de la entrevista has hablado del estoicismo, que es, digamos, una escuela, una corriente filosófica que tú sueles seguir. Desde esa perspectiva, ¿qué mensaje final les darías a las personas que nos están escuchando o que nos están leyendo, independientemente de cuál sea su estrategia de inversión o su interés con el dinero, ¿no? Más allá de eso, ¿qué mensaje de esa corriente te gustaría que la gente se llevara? Bueno, el estoicismo, ya lo dije, ¿no? Es como aceptar las cosas como es, no hay ni bueno ni malo, y es superarse, ¿no? Es tener coraje, tener disciplina y vivir la vida lo mejor como hubieras podido vivir, ¿sí? Tal como yo creo que lo que acaba de decir de cómo te esculpes adentro, esa es vive sin arrepentirte, ¿sí? Vive como siendo lo mejor ahora, lo mejor que puedes hacer ahora, no, mañana lo hago, más tarde lo hago, más tarde, perfecto. No importa, imperfecto, pero vívelo, hazlo lo que mejor creas que lo puedes hacer y ya está. Ok, muchísimas gracias, Genu, por esta entrevista y Gracias. ojalá pues CDI tenga una larga vida, Muchas gracias. porque el aporte que tú le haces desde CDI a la sociedad es invaluable y seguramente muchos están de acuerdo en que se necesitan más personas que aborden el tema de las finanzas y las inversiones desde una perspectiva seria, desde una perspectiva ética y sobre todo con ese enfoque en la mentalidad, que es muchas veces como ese enemigo que no le permite seguir a la gente adelante. Entonces, muchas gracias y pues felicitaciones también. Gracias a ti también. 100, iba a decir años, 100 ediciones. Ojalá sean 100 años. ¿Te imaginas? Gracias a todos por leernos, por acompañarnos también y ojalá pues continúen siendo buenos lectores de la revista. Gracias.